pueda buscar la palabra del Señor que se va a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 15. Amén. El libro de Éxodo capítulo 15. Vamos a leer una historia que Dios en estos días ministraba a mi vida. Y creo que así como siempre digo, como para mí, la palabra es de bendición. Yo sé que también para ustedes va a ser de bendición. Amén. La palabra se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y lleva un subtítulo que dice, agua amarga en Mara. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Chur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, le dijeron, y empezaron a reclamar. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Voy a dejar la lectura hasta ahí. Y quiero un poco parafrasear lo que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel en ese entonces. Cuando nosotros leemos el capítulo 15, podemos ver cómo el subtítulo dice un cántico de liberación. Días antes de esta situación que yo le estoy compartiendo en esta hora, solo unos días antes, el Señor le había dado la posibilidad de definitivamente poder escapar de manos de los egipcios. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel a través de Moisés, hizo tremendos milagros, tremendas señales, muchos prodigios. El Señor hizo en favor del pueblo de Israel para liberarlo. Vieron con sus propios ojos cómo Dios usó a Moisés, cómo vinieron las 10 plagas. Y una de las cosas más tremendas que logró percibir en ese tiempo el pueblo de Israel fue cuando fueron huyendo de Egipto. Dice de que se encontraron con un mar, un tremendo mar, donde empezaron a dudar qué iba a pasar, porque por un lado había un mar, por el otro lado, por atrás venían los egipcios dispuestos a matarlo, pero dice que el Señor hizo un tremendo prodigio, un tremendo milagro, que Moisés tocó el mar y el mar se abrió en 2. La Biblia habla de esto en muchos otros pasajes. En el libro de Job nos dice de que Dios sopló. Y teólogos, y yo en mis investigaciones que he hecho, dice de que a lo mejor cuando Dios sopló, el mar se abrió. Dicen que el mar se congeló y el pueblo pudo pasar en seco. Yo no sé si tú te puedes imaginar esto tan grande, porque cuando nosotros lo leemos decimos, wow, Dios abrió el mar y el pueblo caminó en seco, como si nada, pudo cruzar el Mar Rojo. Y cuando venían los egipcios para matarle, dice de que Dios permitió que el mar bajara y todos los egipcios, todos los que venían a matar al pueblo de Israel, se ahogaron, murieron ahogados. Cuando lograron pasar y cruzar el Mar Rojo, dice la palabra del Señor que María, la hermana de Aarón, empezó a profetizar con un pandero y empezó a decir cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y la gente empezó a cantar con mucha alegría, así como cuando nosotros hemos visto la mano del Señor en favor de nosotros y nos gozamos, nos alegramos, hay alegría y contentamiento en nuestro corazón. Y dice que después de esta situación, después de esto tan grande que Dios hizo, dice que Dios los llevó al desierto y durante 3 días empezaron a caminar por el desierto. Y tú sabes que en el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada que nosotros podamos encontrar, o no estaban las comodidades, entre comillas, que tenían el pueblo de Israel antes de ser libertados de la esclavitud de Egipto. Empezaron a caminar y dice que por la fatiga, por el camino que estaban llevando, dice la palabra del Señor en el capítulo 22 que empezaron a tener sed porque no encontraban en ningún lugar agua. Y fue así que cuando empezaron a llegar y encontraron un lugar, un arroyo, dice la palabra, y cuando el pueblo de Israel, los hombres fueron al arroyo, quisieron ver agua que ellos tenían, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de que el agua estaba amarga y no se podía beber.
Mira qué tremenda situación que pasó. Yo no sé si tú también te has sentido en esta situación que vas pasando un desierto y de repente ves como una luz y tú quieres ir y quieres ir a poder saciar tu sed, poder encontrar lo que tú necesitas y te das cuenta de que lo que encontraste no te sirve, que lo que tú estabas buscando no era lo que tú querías, que aquello que tú estabas esperando no era lo que tú necesitabas. Y era así la situación que se encontraba en esta hora. El pueblo de Israel había encontrado un arroyo para poder saciar su sed después de 3 días de camino en el desierto. Y cuando quieren beber el agua se dan cuenta que el agua era amarga y no se podía beber. No se podía consumir. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? La gente del pueblo de Israel dice que empezó a murmurar. Esa es la palabra que quiero usar. El pueblo de Israel empezó a murmurar en contra de Moisés y quizás empezaron a regañar. Y quizás más de alguno dijo, miren la situación que ahora estamos. Si antes en Egipto a lo mejor éramos esclavos, pero teníamos de todas las comodidades que podíamos tener. Y ahora nos sacaron de Egipto, nos metieron en este desierto y estamos pasando sed, estamos pasando hambre. Dios nos metió en un desierto, ¿por qué? Y empezaron a reclamar en contra de Moisés. Y sabes de que yo quiero decirte en esta hora de que lo que tú estás viviendo no es tu final. Hoy yo quiero decirte que lo que tú estás viviendo, si a lo mejor también te sientes como el pueblo de Israel, que Dios te metió en un desierto y no ves nada, no puedes cubrir tu necesidad, siente que nadie te habla, siente que nadie te da una palabra de parte del Señor, porque cuando se vive un desierto no hay nada, ahí no hay nada alrededor. Y así se sentía el pueblo de Israel. Ellos miraban a su alrededor, miraban a través del desierto y no había nada. Lo único que tenían era sed. Encontraron este arroyo y este arroyo se encontraron que el agua era amarga y empezaron a reclamar al hombre que los guiaba, que era Moisés. Empezaron a decirle, pero ¿cómo se te ocurre que nosotros ahora estamos en esta situación? Y a mí, ¿sabes que me llama mucho la atención? La actitud de la gente. ¿Sabes por qué? Porque recién venían de ver la mano poderosa del Señor, cómo Dios había hecho un tremendo milagro, cómo Dios lo había libertado con mano poderosa. Y ahora que venía la primera situación, el primer momento de conflicto, la actitud de ellos fue una actitud de murmuración, empezaron a quejarse, empezaron a reclamar en contra de Dios. Y yo no sé si a lo mejor también te ha sucedido a ti que Dios te mete en un desierto, estás pasando un momento a lo mejor difícil de tu vida, estás viendo que tu carne a lo mejor en tu cuerpo estás viviendo una enfermedad, a lo mejor en tu familia estás viviendo una situación y tú le sirves al Señor y tú buscas de la presencia del Señor y viene el primer problema. Y empiezas a reclamar en contra del Señor, empiezas a reclamar en contra de los hijos del Señor, en contra del siervo del Señor a lo mejor en la iglesia que tú estás. Cuando tú a veces vienes saliendo de un periodo o una época de bendición y Dios te mete en el desierto y te prueba un poquito, es como que te aprieta un poquito y empiezas a quejarte en contra del Señor. Y cuando muchas veces está en nuestra vida la carnalidad, lo primero que aflora son los malos sentimientos de nuestro corazón. Cuando nosotros somos probados, afloran lo que de verdad somos en nuestra esencia. Y cuán importante es poder entender lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Cuán importante es poder entender que cuando Dios mete a su pueblo en un desierto es porque Dios quería enseñarle algo. Y sabe de que la gente reclamaba, Dios ya no está con nosotros, y era tremendo lo que ellos reclamaban. Porque si tú no sabías, cuando el pueblo del Señor, Dios los empezó a encaminar para que salieran de Egipto, dice de que había una columna que Dios puso arriba del cielo para que cuando fueran por el desierto durante el día, ellos pudieran sentirse fresquitos y la luz del sol no los consumiera ni los fatigara. Y que cuando anduvieran de noche era una columna de fuego que los iluminaba en medio de su caminar en el desierto. Y ellos estaban en esa posición, ahora tenemos sed, no encontramos agua, empezaron a decir, nos vamos a morir de la sed, esto es terrible, nuestros hijos se van a morir, nuestro ganado se va a morir, Dios no está con nosotros, pero arriba estaba el Señor. Estaba en esa nube. ¿Cuántas veces tú también le has dicho, Señor, tú no estás conmigo, tú no me respondes, yo no veo tu mano, nadie viene a darme una palabra, pero el Señor está contigo y está arriba, ahí mirándote también? Yo no sé cuántos están escuchando esta palabra de parte del Señor, que Dios en esta hora está ministrando tu vida
vida, porque a lo mejor tú también estás pasando por un desierto, pero en esta hora yo vengo a decirte de parte del Señor que cuando Dios te mete en un proceso y cuando Dios te mete en el desierto como lo hizo con el pueblo de Israel, es porque tiene un propósito. Y yo quiero decirte esto de parte del Señor, porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Sigamos más adelante en la lectura. Dice la palabra del Señor que cuando la gente empezó a reclamar, el líder de este grupo, el líder de este pueblo, se llamaba Moisés. Y dice la palabra del Señor de que empezaron a quejarse contra Moisés y le dijeron: mira cómo estás, mira cómo nos tiene, mira la situación que estamos viviendo, Moisés. Y le dijeron: no queremos estar así. Moisés, mire lo que hizo. Él escuchó la voz de los israelitas y él levantó un clamor al Señor. Y cuando él levantó un clamor al Señor, él le dijo: Señor, mira la situación que estamos pasando, mira la situación que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor que Dios le habló a Moisés y le dijo: mira, ¿ves ese árbol que está ahí? Sácale una rama y métele al agua. Míralo, pone atención a lo que Dios le dijo después de que Moisés oró. Anda, ve ese árbol que está ahí, sácale una rama y métela al agua. Esa fue la orden. Y dice que cuando Moisés sacó esa rama, esa mata de ese árbol y la metió al arroyo donde estaban, dice que Dios hizo un milagro y que las aguas cambiaron de sabor y fue agua potable, agua que pudieron consumir, y todos los israelitas pudieron beber de esa agua y saciar su sed. Y yo quiero decirte algo, porque Dios nos muestra algo muy importante. Lo primero importante es cuál es la actitud en medio de los problemas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos mete en un desierto? Por una parte vemos una gente que empezó a reclamar y se olvidó del poder de Dios, lo que Dios había hecho hace muy poco tiempo. En vez de a lo mejor decirle entre ellos mismos, en vez de decir: Señor, vamos a amigos, oremos, o pueblo, oremos para que Dios nuevamente haga un milagro. No, la gente empezó a reclamar. Y Moisés, como un hombre de Dios, dice la palabra del Señor, de que él empezó también ahí en su lugar a orar. En medio de esa situación dice la palabra del Señor que él oró al Señor. Y mira qué hermosa fue la actitud de este hombre llamado Moisés, que en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, dice la palabra del Señor de que es ir a las plantas del Señor y poder buscar al Señor en oración. Cuando Moisés levantó su rostro al Señor y le dijo: Señor, mira la situación que estamos pasando, ¿qué es lo que hay que hacer? Vino la respuesta del Señor. Y yo tengo que decirte en esta hora que en medio de lo que tú estás viviendo, yo te invito, y la palabra te invita a que puedas cambiar tu actitud. Que no te quejes, que no murmures, que no regañes, sino que dobles tus plantas ante la presencia del Señor. Y cuando tú dobles tus plantas a la presencia del Señor, aleluya, Él va a traer una respuesta, Él va a traer la solución, Él va a traer una luz, Él va a traer lo que tu mente necesita en ese momento para poder salir de esa situación. Y mira la respuesta que el Señor le dio a Moisés: toma ese árbol que tú estás viendo ahí, sácale una rama y métela al arroyo. Quizás yo me imagino que en medio de todo lo que estaba pasando, a lo mejor ese árbol estaba y toda la gente lo miraba y a nadie se le ocurrió sacarle una rama y poder meterla al arroyo. Quizás la gente se llegaba a rozar con el árbol, quizás algunos estaban afirmados, a lo mejor rascándose la espalda, o estaban ahí abajito de ese árbol en la sombra. Pero a nadie, a ninguno del pueblo de Israel se le ocurrió el poder cortarle una rama y poder meterla al arroyo para que el agua se pudiera beber. ¿Y sabe lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor? De que a veces la solución está ahí, está en nuestras manos. La solución está ahí al alcance de nuestras manos. Pero ¿saben lo que pasa? Que cuando estamos en nuestra carnalidad y cuando nuestra confianza y nuestra mirada no está en el Señor, nos desenfocamos de todo lo que Dios está haciendo y está realizando a nuestro favor. Tú no te imaginas cómo Dios ministraba mi vida cuando Dios me entregaba esta palabra, porque cuando nosotros vivimos, como el pastor Raúl días atrás nos ministraba aquí en nuestra casa, nosotros como hijos del Señor, y yo quiero compartirte esto y guárdalo en tu corazón, nosotros como hijos del Señor vivimos una realidad, pero también vivimos una verdad. Muchas veces nuestra realidad es que estamos enfermos,
que estamos dolidos en nuestra carne, pero nuestra verdad es de que Dios sana nuestras enfermedades, porque y dice su palabra que por sus llagas nosotros somos sanados. Nuestra realidad a veces es que hay escasez, de que hay falta de trabajo, de que la economía está mal, pero nuestra verdad nos dice su palabra de quién es quien suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y nuestra realidad muchas veces es que nos faltan fuerzas para seguir, pero nuestra verdad en Cristo, en su palabra, es de que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es por eso que nosotros vivimos en una realidad, pero en Cristo tenemos una verdad que es diferente, de quién es quien nos cuida, de quién es quien nos sana, de quién es quien nos liberta, de quién es quien nos levanta, de quién es quien nos restaura. Es por eso que en ese momento los israelitas estaban viendo su realidad, que estaban viviendo en un desierto, que ya estaban muchos días ahí en ese desierto sin beber, y ellos decían: nosotros vamos a morir porque esta agua no se puede beber. Pero había una verdad, es que había un poderoso Señor que ya lo había libertado de Egipto con mano poderosa, y en ese momento Moisés alzó sus ojos al Señor, le oró al Señor, Dios dio una respuesta, echaron esta rama a este arroyo y pudieron beber todos, y Dios le dio una solución en ese momento. A lo mejor tú también te sientes en esta situación que estás viviendo, a lo mejor mirando todo lo que está a tu alrededor y todo lo que vives a tu alrededor. Esa angustia, es que no hay solución, es que hay enfermedad, es que hay falta de recursos, es que a lo mejor en tu ministerio estás viendo cosas que es una realidad distinta a lo que tú quisieras ver, a lo que tus ojos quisieran ver. A lo mejor el pueblo de Israel, cuando Dios les dijo esa promesa que lo iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel, ellos pensaron que iba a ser al tiro. Esa era la realidad que estaban viviendo en ese momento los israelitas. Ahora yo te pregunto a ti, querido amigo, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad que tú estás viviendo ahí en tu hogar? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo en tu corazón? Delante veíamos un ratito las noticias con mi esposa, que cada vez ya vemos menos, y veíamos que muchas cosas de mercadería están subiendo. La inflación se ha disparado. Hoy en día con 1.000 pesos ya no alcanzamos a comprar ni siquiera el pan para la familia porque está más caro. El aceite decían que subió. Y esa es una realidad en la que nosotros podemos ver. Y yo le decía a mi esposa, algo me decía en mi corazón, y le decía: tranquila, amor, el gobierno quiere meter miedo, porque eso es lo que quiere vender la tele, que las cosas están mal, que la cosa está complicada, pero nosotros tenemos una verdad en Dios. Iglesia, nosotros tenemos una verdad en Dios, que aunque nuestra realidad en nuestro gobierno es que todo falte, es que todo se ponga caro, nosotros tenemos una realidad en Dios, que Dios es quien nos sustenta, porque nuestro reino y nuestro gobierno no es de este mundo, nuestro gobierno es celestial, y Él es quien provee todas las cosas que nosotros necesitamos. Esa es nuestra verdad. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad que tú estás viviendo? ¿Cuál es la realidad que tú estás pasando? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo que te ha hecho a lo mejor también dudar? Porque yo también he dudado muchas veces. Muchas veces me he desesperado, muchas veces he tenido angustia, muchas veces me he desesperado, he tenido ansiedad porque he necesitado que el Señor mueva su mano. Y yo no sé si tú te has sentido igual que yo, desesperado, angustiado, con conflictos. Pero yo te invito a tomar la actitud de este varón, de este líder, de este hombre Moisés. Y en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo en esta hora de que va a venir gente, que va a venir con un espíritu de oración, que va a empezar a levantar un clamor, que ya no va a ver más su realidad, sino que va a empezar a ver su verdad en Cristo. Que si Dios te metió en este desierto, que si Dios te metió en esa tormenta que se está levantando ahí en tu casa, el Señor te va a sacar en victoria. En el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida un espíritu de oración, un espíritu de fe, un espíritu de confianza en el Señor, que Dios va a hacer una obra tremenda en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, cualquiera sea la situación que tú estés pasando, así como lo hizo en ese tiempo con el pueblo de Israel, y a través de la oración que Moisés elevó a la presencia del Señor, Dios produjo la respuesta que en ese momento se necesitaba. Y Dios cambió la situación, Dios cambió la realidad. Pero ¿sabe qué, querido amigo?
querido hermano que estás escuchando en esta hora, o que va a ver después esta transmisión, cuando Dios lo metió al pueblo de Israel en ese desierto, Él tenía un propósito. Y ese propósito era probar a su pueblo. Dios siempre quiere probarnos. Dios siempre quiere probar nuestra vida y nuestra actitud. Cómo nosotros reaccionamos ante situaciones difíciles. Y cada vez que Dios nos mete en una situación es porque nos va a moldear, es porque nos va a sacar mejor. Y después de eso, ¿sabes qué? Siempre va a venir la bendición del Señor. ¿Sabes qué? Lo que yo te estoy hablando no termina aquí. No es solamente que Moisés oró y las aguas que estaban en ese momento cambiaron. ¿Sabes dónde Dios quería que llegaran? Dios quería, después de esto, siguieron caminando los del pueblo de Israel. Y Dios los llevó a un lugar donde habían 12 manantiales, donde habían palmeras, donde había un lugar confortable. Y es así, es donde el pueblo, después de esto, ellos llegaron y pudieron disfrutar de lo que Dios tenía preparado. Hoy yo no sé quién está recibiendo esta palabra del Señor, pero tengo que decirte de parte del Señor que Dios tiene 12 manantiales para tu vida, que eso que tú estás pidiendo, eso que tú estás pasando, Dios te tiene para poder llevarte a poder disfrutar de ese lugar de 12 manantiales donde corrían agua en abundancia, donde todos pudieron saciarse, donde había palmeras, donde pudieron cobijarse, donde no solamente bebieron ellos, sino que toda su familia, a lo mejor su ganado que ellos tenían. Y esto poderoso que Dios hizo con el pueblo de Israel, yo estoy seguro que también lo va a hacer contigo. Si alguien abre su corazón y recibe esta palabra en el nombre de Jesús, Dios también en el nombre de Jesús en esta hora, Dios va a empezar a tocar tu vida, Dios está empezando a tocar corazones, Dios va a empezar a hacer una obra poderosa en alguien que quiere recibir esta palabra en esta noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel pensó que ahí estaba su vida, hasta ahí nomás iban a llegar. ¿Cuántas veces tú también has declarado lo mismo? Hasta aquí nomás llegué, yo no quiero seguir con esto, yo no quiero seguir adelante, esto ya me ganó, yo ya no quiero seguir más. Pero lo que Dios tiene preparado para ti es algo mucho mejor de lo que tú imaginas. Yo no sé qué es lo que estás viviendo tú, qué es lo que estás viviendo. Yo no te puedo ver, no sé dónde estás viendo, no sé dónde estás mirando esta transmisión. Pero sí tengo que decirte que si Dios te metió en esto, es porque te va a sacar en victoria. Yo no sé cuánto están recibiendo esta palabra de parte del Señor. Yo no sé cuánto están recibiendo esta promesa del Señor, que si Dios te metió en este desierto, es para probar tu fe, es para hacerte crecer, es para poder madurarte en el caminar cristiano, y es para poder llevarte a un mejor lugar, a un mejor lugar de donde tú estás, porque eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Eso es lo que hace el Señor con cada proceso que Dios vivió, que cada persona leemos en la Biblia que vivió. Dios le hizo pasar su desierto. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano ahí en su lugar, o pueden escribir: yo estoy pasando este desierto. Pero yo tengo que decirte que este no es tu final. Este es tu principio. Este no es tu final. Este es tu principio. Yo no sé quién está viendo esta transmisión, pero tengo que decirte esto de parte del Señor, que lo que tú estás viviendo no es tu final, sino es el principio de lo que Dios va a empezar a hacer ahí, en tu familia, ahí en tu lugar, en medio de tus problemas, en medio de lo que tú estás viviendo, en medio de tu enfermedad. Esto es el principio de lo que Dios va a empezar a hacer en medio de tu vida. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, porque si Dios lo hizo con su pueblo, Él también lo va a hacer. Yo no sé si alguien se va a levantar y va a decir: yo me levanto en oración, yo ya no me quedo ahí quejándome. Mira por un lado cómo se quejaban y no lograban nada, no lograban ningún resultado. Pero un hombre que se levantó en oración cambió la atmósfera, cambió la situación que estaban viviendo. Yo no sé si se va a levantar alguien que le quiere decir: yo me levanto en oración por lo que estoy viviendo, yo me levanto en oración por mi familia, yo me levanto en oración por la situación que estoy viviendo, yo me levanto en oración por mi iglesia, yo me levanto en oración por mis hijos, yo me levanto en oración por mis pastores, yo me levanto en oración por mi gobierno, yo me levanto en oración por la juventud. Y si tú te levantas, si hay alguien
en esta noche que se compromete en levantarse como un hombre, como una mujer de oración, va a empezar a cambiar su vida, va a empezar a cambiar la atmósfera, porque cuando hay oración hay comunión con el Padre, cuando hay comunión con el Padre y revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y cuando hay la revelación empieza la manifestación, y un hombre que se levanta en oración, aleluya, es un hombre que puede cambiar atmósfera, es un hombre que puede cambiar ciudades, es un hombre que puede cambiar familia, y no hay nada que no pueda hacer un hombre de oración, porque el Espíritu del Señor habita dentro de él, y lo que él dice y lo que él declara, el Espíritu Santo lo hace, lo materializa. El Espíritu Santo es el que cambia la atmósfera. Por eso es importante cuando se levanta un hombre y una mujer de oración. Hoy en esta hora el Espíritu Santo está despertando un espíritu de oración en esta hora, en esta palabra. Hoy el Espíritu Santo en esta hora está cambiando atmósfera. Yo sé que hay alguien que está sintiendo la presencia del Señor, porque en esta hora lo que Dios está hablando directamente a tu corazón. A lo mejor tú viniste a conectarte para poder ver unas par de canciones. A lo mejor tú te conectaste para poder verlo, poder ver a la melodía y cantar. Pero no, el Espíritu Santo fue el que te llamó a conectarte a esta transmisión, porque Dios tenía que hablar contigo, porque Dios tenía que decirte: déjate de regañar, despierta en esta hora y empieza a buscar mi presencia, porque yo quiero cambiar lo que tú estás viviendo, yo quiero cambiar la atmósfera que se está viviendo ahí en tu casa. Yo quiero que mi Espíritu Santo empiece a gobernar tu vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. En esta hora el Espíritu Santo está golpeando vidas, está golpeando corazones. En esta hora el Espíritu Santo riba y sira, maija ya basaya la maconda. El Espíritu Santo en esta hora está tocando vidas, está tocando corazones. En esta hora el Espíritu Santo nos muestra cómo hay mujeres, cómo hay hombres que están clamando, cómo hay lágrimas que están cayendo de los ojos, los que están tomando esta palabra. Yo en esta hora declaro que la palabra se va a hacer realidad ahí donde tú estás, ahí donde estás. El Espíritu Santo te está tocando, el Espíritu Santo te está llenando, el Espíritu Santo te está levantando. Yo te invito en esta hora a que le puedas creer al Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado es tu nombre. Yo te pido en esta hora que ahí donde tú estás, oremos a la presencia del Señor.